Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos sean mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. Como siempre, agradeciendo al Señor esta oportunidad que nos concede el estar juntos a través de Koinonia Radio, a través de la 800 AM. Mi nombre es Belén Olivas y como siempre es un placer el poder estar con ustedes. Agradezco siempre a Dios esta oportunidad que me concede de poder estar con ustedes. Gracias, hermanos. Bienvenidos a este segmento El Ser Mujer. Y también agradeciendo al Señor esta oportunidad que nos da de seguirnos formando como mujeres para poder ser las mujeres que Dios quiere que seamos. Sabemos y reconocemos que el constructor de nuestras vidas sigue trabajando. Y a veces, hermanos, para nosotros a veces es difícil entender de qué manera tiene que trabajar el Señor en nosotros. Ese alfarero que tiene que de alguna manera estar destruyendo a veces lo que nosotros hemos construido, porque nosotros, hermanos, hemos ahora sí construido muchas cosas en nuestras vidas, lo que nosotros hemos querido, lo que hemos pensado que está bien o lo que simplemente queríamos para nosotros. Pero también nos damos cuenta después, ¿verdad?, que nos hemos equivocado y que la mayoría de las veces, hermanos, nos equivocamos porque es muy diferente el pensamiento de Dios al pensamiento de nosotros. Por esta razón, pues, en estos momentos le pedimos al Señor que nos envíe su Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, estamos todavía con el libro que el Señor ha puesto en nuestras manos sobre cómo nosotros podemos vencer las preocupaciones. Y ya vamos entrando ahora sí a mayor profundidad sobre estos temas, porque nos damos cuenta que en sí las preocupaciones vienen a estorbarnos, hermanos, en nuestra vida, porque, como decía al principio, nosotros hemos construido muchas cosas a nuestra manera, creyendo pues que estábamos bien. Y de hecho lo seguimos siendo y lo vamos a seguir haciendo porque somos humanos, porque no tenemos el suficiente conocimiento, aún cuando nos dedicamos a formarnos espiritualmente, a irnos conociendo, aún, mis hermanos, porque a veces nada tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque nomás para pensando en que nosotros no podremos entrar al reino de Dios si no hay una santidad en nosotros. Por eso ese canto hermoso, sin santidad nadie verá
al Señor. Por eso también decíamos, y lo hemos dicho muchas veces, que es muy importante reconocer, hermanos, que tal vez la muerte nos llegue en el momento menos esperado, pero que tanto para Dios y para nosotros es muy importante el que Él nos tome en el momento que estamos luchando. En el momento, decíamos, no recuerdo dónde lo leí, ¿verdad? Pero me llenó mucho esto, que decía que a veces nosotros siempre estamos renunciando a algún pecado que constantemente está trabajando en nosotros, pero que nos cuesta mucho deshacernos de ese pecado. Nos cuesta mucho practicar las virtudes. Entonces, decía que cuando leía esto, que precisamente cuando Dios nos llama a cuentas, hermanos, para nosotros es muy válido que aunque todavía no lo hayamos logrado, ¿verdad? Pero el Señor nos toma en cuenta el que nosotros estemos trabajando en esta área, porque todos de alguna manera tenemos áreas oscuras todavía, que todavía no están iluminadas, todavía no son luz, por eso tenemos que trabajar. Entonces es ahí donde alcanzamos a ver la misericordia de Dios, hermanos, porque a veces nosotros juzgamos, queremos juzgar como si fuéramos Dios, y a veces hasta juzgamos a los demás diciendo, no, ¿cómo esa persona va a ir al reino de los cielos si es así o es asá? Pues no somos nadie para juzgar. Les comento que en una ocasión tuve la oportunidad de trabajar con una hermana que iba a llevarle la Eucaristía, y esta hermana pues venía de familia, sí, por parte de su mamá, pues ella siempre trataba de ir a misa, de estar luchando, ¿verdad? por la salvación. Y entonces ella decía que pues que en sí la mayoría de las hijas no les gustaba ni siquiera ir a misa, muy de vez en cuando. Entonces surge un accidente y una de ellas se le quema la casa, y entonces por entrar a rescatar a una de sus hijas que se había quedado adentro de la casa, ella alcanza a quemarse con quemaduras de 3er grado. Entonces esta mujer estaba tremendamente quemada, y yo iba a llevarle la Eucaristía. Me era difícil, ¿verdad? Por ver, ahora sí que era tanto dolor, y sobre todo lo que esta mujer sentía, lo que esta mujer pedía, ¿verdad? Me costaba mucho trabajo en este caso entablar un diálogo con ella. Mas sin embargo, yo le pedí al Señor, le dije, Señor, pues tú me enviaste, dame la capacidad para poder tratarla. Y sí llegué a aprender, ¿verdad? De alguna manera a saber cómo tratarla, y sobre todo a decirle, ¿verdad? A decirle que ella podía de alguna manera servir al Señor mucho más mejor que yo, que podía caminar, que podía salir. Pero ella me decía, pero ¿cómo es posible? Es que yo aquí no puedo hacer nada. Simplemente le decía yo, con que tú ofrezcas todo tu dolor y todo tu cansancio, todo lo que tú estás viviendo, con eso basta, y que lo ofrezcas con amor. Y entonces también la enseñé a ofrecer todo ese dolor y todo lo que ella estaba viviendo por las almas del purgatorio. Y entonces ella decía, pero es que el rosario se me hace demasiado largo. No te preocupes, con un Padre Nuestro y una Ave María
que tú ofrezcas por una alma, pues ya es mucho, todos los días. Y entonces después ella me contaba que sí lo estaba haciendo, dice, sí lo estoy haciendo, pero has de saber, dice, que ya entré en miedo. ¿Pero por qué? Dice, porque percibo cómo vienen las almas del purgatorio a pedirme que yo ore por ellas. Entonces le digo, mira, eso es maravilloso. Con que tú vayas orando, te repito, un Padre Nuestro y una Ave María, ya es bastante. Entonces, esta mujer empeoró, ¿verdad? No eran los cuidados más adecuados, le cayó una infección, la llevan al hospital, el hospital no era muy recomendado, y en este caso hasta el médico le dijo, llévensela a su casa, porque aquí va a agarrar alguna infección más fuerte. Y así fue. Ahí murió esta hermana, ¿verdad? Y cuando yo acudo al funeral, acudo al panteón, y en todo momento, hasta lo que yo pude estar con la familia, yo estuve con ellos. Entonces te pasa por la mente, ¿verdad? Siempre una pregunta. Y entonces, Señor, ¿a dónde te la llevaste? Yo le decía eso, ¿a dónde te la llevaste? Quiero decirte que en el momento en que la estaban sepultando, se percibía un ambiente maravilloso, hermoso. Era una armonía que, aunque la familia no se llevaba muy bien, era una armonía hermosa. Esa armonía que a lo único que te motivaba era alabar al Señor, era hacer alabanza al Señor. Y entonces es ahí donde me llegaba a mí un pensamiento y decía, Señor, tú eres bueno. ¿Cómo después de tanto sufrir, tantas quemaduras, esta mujer todavía tú te la vas a llevar al purgatorio, Señor? Yo creo que tú la purificaste, y en eso creo. Entonces, hermanos, es muy diferente el pensamiento de Dios al pensamiento de nosotros. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo sobre cómo vencer las preocupaciones. Este es el nombre del libro que estamos viendo, pero hemos entrado ya a mayor profundidad de estos temas, que hasta estos momentos no les he dicho el nombre del tema. El nombre del tema de hoy es aceptar ser uno mismo lo que es. Ese es el nombre del tema. Pero precisamente descubriendo, ¿verdad?, a través de los temas pasados, me quedó algo pendiente por dárselos, y esto lo incluyo hoy en este tema que corresponde a este día. Se llama autorradiografía de ti mismo, y dice así: no te apruebas a ti mismo. Si no te apruebas a ti mismo, ¿quién te va a aprobar? Si no te interesa lo que haces, ¿a quién le va a interesar? Si no te inspiran respeto tus acciones, ¿a quién han de inspirarle? Si no te dispones a perdonar las faltas ajenas, ¿con qué derecho esperas que otros perdonen las tuyas?
Si no confías en tus propias decisiones, ¿quién habrá de confiar en ellas? Si no tienes fe, ni sueños, ni te esfuerzas, ¿por qué acusar al mundo de ser árido, frío y sin bondad? Si consientes que la envidia, el rencor y el mal dominen tu corazón, ¿has de sufrir el infierno de la desconfianza? Si aún has aprendido el verbo comprender, ¿cómo pretendes conjugar el verbo amar? Si eres capaz de engañarte a ti mismo, ¿a quién no te engañarás? Si persistes en vivir dentro del ayer, ¿cómo puedes no temerle al mañana? Si oscilas entre el pasado y el futuro, ¿cómo puedes disfrutar bien el presente? Si nunca te decides a partir, ¿por qué ansías tanto llegar? Todas estas preguntas nos las debemos de hacer nosotros, hermanos, porque ciertamente nosotros a veces exigimos mucho de los demás, pero ni siquiera hemos pensado en que yo tengo que darme a los demás. Entonces, tengo que pensar, sobre todo me llama la atención cuando nosotros decimos, es que ¿por qué no me puede perdonar? Si no fue ni siquiera conscientemente que yo le haya ofendido, porque pues no me di cuenta que le ofendía a esa persona. Entonces a veces exigimos ciertamente que nos perdonen, pero no nos exigimos nosotros el poder perdonar a los demás. También les comparto también en este caso otra parte muy interesante también. Dice, en paz, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú nos dijiste que mayo fuera eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas. En cambio, tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Amado Nervo. Qué maravilloso, qué hermoso, hermanos, cuando nosotros nos damos esta oportunidad, por ejemplo, de estar solos, de estar callados en el silencio. Pero si nosotros nos pudiéramos revisar lo que hacemos en este caso cuando nos quedamos solos en casa, inmediatamente buscamos la manera a veces de salirnos de casa o de hacer ruido, poner el radio, la televisión, lo que sea, pero no estar a solas conmigo. Y entonces es ahí donde nos damos cuenta que no damos oportunidad, mis hermanos, a nuestro interior estar quieto y nosotros mismos descubrir en nosotros mismos
no solamente nuestros defectos, sino también nuestras cualidades. Entonces, viendo, mis hermanos, ese tema sobre aceptar ser uno mismo lo que es. Vamos a ver en estos ejemplos cómo nos damos cuenta, ¿verdad?, que a veces queremos ahora sí ser como X o Z persona, menos las personas que somos, porque ciertamente no nos hemos aceptado a nosotros mismos. No hay nadie en el mundo que sea igual a lo que yo soy. Triste retrato. He aquí las declaraciones de la señora Elena García en una de las sesiones finales de un curso de personalidad. Desde muy pequeña siempre fui tímida en extremo. Me parecía que era demasiado flaca y muy pálida. Mi mamá era bastante rígida y no dejaba que me adornara demasiado, porque según ella, las muy vanidosas cosechaban más desilusiones que triunfos. Iba a muy pocas fiestas y en el colegio no me reunía con otras niñas. Era morbosamente tímida. Me parecía que yo era una criatura inferior a todas las demás y que no gozaba de la simpatía de nadie. Cuando llegué a mayor, me casé con un hombre que me llevaba varios años, pero no cambié. Los familiares de mi esposo eran amables e irradiaban alegría y simpatía, pero yo no me les parecía nada. Vivía encerrada en mi complejo de inferioridad, como un armadillo en su concha. Me convertí en un ser nervioso e irritable. Huía del trato con la gente, hasta del punto que al solo oír sonar el timbre de la puerta ya temblaba de nerviosismo. Mi vida social era un martirio. En las reuniones me esforzaba por aparecer amable, pero exageraba de tal manera mi papel que después de volver a la vida privada me sentía tontamente desdichada por haber aparecido como un payaso. Y a tal punto llegó mi desilusión que ya no veía motivos para prolongar mi existencia. Pero vemos la frase milagrosa. ¿Qué sucedió entonces? Y sucedió que una frase oportuna dice, vino a transformarme de manera increíble y maravillosa. Un día mi suegra le explicaba a una vecina que había hecho ella para lograr que sus hijos vivieran siempre alegres y optimistas. Y le dijo, yo les insistí siempre en que cada uno se aceptara a sí mismo tal como es, que cada cual acepte ser lo que es, sin vivir pretendiendo ser lo que son las otras personas. Esta frase realizó en mí un cambio admirable. Fue como un relámpago que vino a iluminar la oscuridad de mi espíritu. En un momento comprendí que lo que me estaba haciendo totalmente desdichada era el no aceptar ser lo que yo era y el vivir queriendo ser lo que son los otros. Y esto no sucede. Y dice, cambié de la noche a la mañana, comencé a aceptarme a mí misma, empecé a estudiar mi personalidad y totalmente mi personalidad era de una mujer tímida, totalmente tímida. Pues de ahí
habría que partir a un buen análisis. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bien, mis hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos revisando este libro que nos ha ayudado tanto a mí personalmente, cómo vencer las preocupaciones. Porque a veces, hermanos, hacemos un desastre, un vivo desastre, y a veces no solamente en mi propia persona, sino en todos los que me rodean, precisamente por una preocupación. Pero ya hemos visto a raíz de este libro que necesitamos ir conociéndonos quiénes somos en realidad, de qué manera nosotros mismos hemos ido construyendo cosas negativas en nuestra vida. Pero hoy estamos viendo en este tema que es aceptar ser uno mismo lo que es, y esto nos perjudica muchísimo, hermanos, cuando nosotros tratamos de imitar a otras personas. Entonces veíamos pues cómo a través de esta señora que nos cuenta cómo era tímida y qué trataba de hacer para no convivir con la gente. Dice que se encuentra con esa frase automática que le hizo cambiar. Y esa frase automática la escuchó a través de su suegra. Dice que un día, mi suegra le explicaba a una vecina que había llegado, ella para lograr que cómo le había hecho ella para lograr que sus hijos vivieran siempre alegres y optimistas. Y entonces dice ella, bueno, yo les insistí siempre en que cada uno se aceptara a sí mismo tal como es. Y de esa manera, hermanos, pues somos felices. Y lo vemos a veces a través de mujeres, ¿verdad?, que están en grandes puestos y que aunque no son bonitas, aunque no tienen bonito cuerpo, pero se les nota la seguridad que tienen. Entonces, precisamente es por aceptarse como es. Y vemos, ¿verdad?, mucho más ahorita, operaciones por aquí, operaciones por allá. ¿Por qué? Porque no me acepto como soy. Y entonces también, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Oye, te equivocaste, me pusiste de más esto, o me pusiste de más lo otro, o no me pusiste, o me lo pusiste mal, ¿verdad? Y no hemos entendido, hermanos, que Dios, como lo hemos dicho, y lo vamos a decir siempre, que Dios, como un Dios perfecto, Él no se ha equivocado y no se va a equivocar porque es un Dios perfecto. Entonces decimos, ¿cómo que no se iba a equivocar si a mí casi no me puso esto, a mí me puso más de esto? Y siempre hay una inconformidad de nosotros, que por estas razones necesitamos vivir, hermanos, en diferentes procesos. Ahorita estamos descubriendo de qué manera nosotros podemos vencer esas preocupaciones y de qué manera también nos han dañado. Entonces,
solamente en este caso buscando, como dice, es como vamos a encontrar. Entonces ya dice que esta mujer se puso a cambiar, dice, de la noche a la mañana. Comencé a aceptarme a mí misma y empecé a estudiar mi personalidad. Entonces, ella misma dice, bueno, yo soy una mujer tímida, ¿verdad? Soy una mujer completamente tímida y de allí debo de partir. Pues esa timidez me había defendido de muchos peligros. Los asesinos y las prostitutas no tienen casi timidez y por eso cometen sus maldades. Estudié mis puntos fuertes. Me gustaba cumplir bien mi deber. Era fiel a mi palabra. No vivía metiéndome en la vida de los demás. Ayudaba a pobres y necesitados. Comencé a vestirme mejor, sin vanidad, pero sin descuido. Entré a un grupo de oración y ahí el aumentar el número de personas con las cuales trataba, aumentó también el número de mis amistades buenas. Al principio me costaba mucho hablar en público, pero después me di cuenta de que personas como yo lograban exponer sus ideas en las reuniones y empecé a hablar yo también y con buen éxito. Entonces, ya, bueno, yo podría decir, me asemejo mucho a esta mujer, ¿verdad?, tímida. Híjole, a mí cómo me costaba trabajo entablar una conversación con alguna persona. Para empezar, ni le podía ver a los ojos. Y si intentaba hacerlo, se me llenaban de lágrimas. Te estoy hablando en mi adolescencia, en mi juventud, ¿verdad? Y entonces, pues me costaba tanto trabajo que decía, bueno, es que no está bien, esto no está bien, porque pues es apenas para encerrarme allá en unas cuevas donde nadie me vea, donde nadie me hable, para no convivir con nadie. Hermanos, y ciertamente el Señor va haciendo en nosotros esos cambios. Ni siquiera, yo recuerdo mucho que no podía ni siquiera rezar el Padre Nuestro. Nunca lo terminaba, porque se me trababa la lengua de tal manera que prefería callarme. Entonces, pero ahora sí, como todo deporte, ¿verdad?, lo practicas y lo practicas hasta que lo haces bien. O te das cuenta que no es tu don. Ya a familiarizarme, ¿verdad?, con las personas, porque empecé a asistir a la iglesia, después empecé a asistir a algunos grupos, etcétera. Por lo tanto, pues yo digo, yo soy así y pues debo de aceptarme como soy, así como soy, con mis defectos, pero también con mis cualidades. Y entonces yo a veces, pensando mucho en una persona que también dice, no, pues es que pues yo no tengo ningún don, porque pues yo no sé hacer nada. Yo veo que fulana hace, que mangano hace, que van y que hablan y que cantan y yo no sé hacer nada. Así es de que yo definitivamente no tengo ningún don. Y entonces yo le dije a la persona, le dije, oye, pues yo creo en ese Dios que nos creó, que Él es perfecto y que pues que no se equivocó al crearte. Entonces busca tus virtudes, y si no las encuentras, pues yo te puedo decir algunas. Entonces es maravilloso, hermanos, y es ahí donde un regalo que Dios me ha dado a mí, dentro de muchos regalos. Sé que me ha dado muchos regalos, pero un regalo que Dios me ha dado es poder ver más, digamos,
los dones, los carismas, las cualidades, las virtudes en las personas que los defectos. Porque cuando yo empiezo a ver los defectos, entonces, como nos han enseñado y nos dicen, bueno, si empiezas a ver los defectos, ve primero los tuyos y entonces vas a ver menos defectos en los demás. Y esto nos ayuda muchísimo, porque yo a veces, créanlo que a veces me entretengo a veces cuando voy caminando, que me encuentro personas y que a veces cuando yo escuchaba mucho esta palabra que el Padre decía, es que debes de ver mejor a los demás que a ti misma. Pues quién sabe, ¿verdad? Quién sabe, ciertamente otras personas son mejores que yo, pero también puede ser que haya otras personas que son menos que yo. Y eso yo me lo repetí a mí misma, ¿no? Hasta que un día dijo el Padre, dice, es que ve las virtudes de la otra persona y te vas a dar cuenta que las virtudes que tiene la otra persona, tú no las tienes. Entonces, por lo tanto, es mejor la otra persona que tú. Y lo más maravilloso es que de esta manera nos damos cuenta, sobre todo cuando trabajamos en equipo. Yo sé que para mí es muy importante el otro hermano, la otra hermana, aunque la otra hermana diga, ay no, pues yo no tengo dones, yo no tengo carisma, yo no experimento de esa manera, Señor, etc. Hermanos, es maravilloso ver cómo Dios trabaja a través de un equipo. Porque imagínense, en un equipo y que trabaje nomás en una persona, pues entonces no sería el Dios perfecto que yo predico. Por lo tanto, hermanos, yo creo que es de mucho valor el darnos cuenta que así como tenemos defectos, también tenemos virtudes. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Mis hermanos, estamos viendo y aprendiendo de qué manera nosotros podemos vencer las preocupaciones y sobre todo, hermanos, de qué manera también nos afectan las preocupaciones. Pero también hemos descubierto ahora sí todos los ganchitos que nosotros hay para atraer esas preocupaciones. Entonces estamos viendo el ejemplo de una señora, ¿verdad?, que nos habla, que dice que era demasiado tímida, pues sus raíces, ¿verdad?, traía, pero bastó con escuchar a la suegra hablar, ¿verdad?, que ella, para que sus hijos se sintieran seguros, confiados y sobre todo que se aceptaran a ellos mismos como son. Cuando una persona se acepta como es, mis hermanos, así pasa el tren y no sucede nada. Una de mis hermanas en Cristo tiene muy, muy marcado y ya lo hemos platicado. Y le digo, pues oye, fíjate, esto lo tienes bien marcado para que te des cuenta y te deshagas de esto, ¿no?
Hay hermanas maravillosas, hermanos maravillosos, ¿verdad?, que también sufren muchas, ahora sí, muchas envidias de parte de los demás. Y entonces esta persona sufre mucho cuando le dicen: oye, ese vestido no se te ve bien. Entonces, nosotros debemos de saber que la envidia trabaja a todo lo que da. Y entonces, cuando a esa hermana le dicen: ese vestido no se te ve bien, ese color no se te ve bien, entonces, cuando nosotros estamos despiertos en el espíritu, nos damos cuenta, hermanos, el tono de las palabras, ¿verdad? ¿Cómo dijo esas palabras? Entonces, nosotros le decimos a esta hermana: oye, pues tú le das gusto a todo mundo porque te dicen: ese vestido no se te ve bien, ya no te lo vuelves a poner. Esos zapatos no se te ven bien, pues tampoco se los vuelve a poner. Y así, siempre, todo lo que dicen que no se le ve bien, aunque lo compró diciendo: me gusta, lo siento bien, lo siento cómodo, mas sin embargo, no, pues es que ya me dijeron que no se me veía bien y yo me quiero ver bien, Entonces le digo: no, es que no es esto. Si a ti te gusta y tú te sientes bien, pues adelante, disfrútalo. Y entonces, a veces estando juntas, me llegaron a mí a decir lo mismo: oye, Belén, como que ese vestido o ese color o ese estilo no, como que no checa muy bien contigo. Pues no sé, no checará ni te gustará, pero yo me siento bien cómoda y me gusta muchísimo ese vestido. Pues, o sea, es que si yo me siento a gusto. Y luego yo recuerdo mucho a mi madre, le dijeron unas palabras, ¿verdad? Ella en tiempos de frío se ponía como unos botines, ¿verdad?, para aguantar un poco más el frío, que en el lugar donde vivíamos hacía muchísimo frío. Entonces alguien le dijo, ¿verdad? Uno de los hijos: ay, mamá, ¿qué dirá la gente con esos botines? Dices que no van con vestido, pues tal vez con pantalón, pero no con vestido, ¿qué dirá la gente? Y entonces dice mi madre: mira, hija, andando caliente, aunque se ría la gente, yo ando muy a gusto, yo ando muy calientita y la gente puede decir lo que quiera. Entonces, estos detalles, hermanos, que a veces nosotros, en este caso, nos enfrentamos a todos estos, ahora sí, críticas, sobre todo cuando nos dicen lo que no se ve bien, como que se nos vería bien y hasta, no, pues sí, se te vería bien así y así y así. Claro, no quiero decir que no hay buenas personas que sí nos dicen, ¿verdad? Y nos lo dicen así de corazón, ¿verdad? Es que ciertamente, porque también puede ser que habemos personas que no sabemos combinar la ropa y a veces parecemos piñatas, ¿no? Como diría por ahí alguien, no, dice, a veces las mujeres se cuelgan hasta la mano del metate, ¿no? Entonces, ciertamente, hermanos, hermanas, a veces tenemos detrás de nosotros esas amigas, ¿verdad? Que sí nos dicen, ¿verdad? Te pongo otro ejemplo, una hermana, una de mis hermanas de las más chicas, ella siempre le gustaba pintarse y se pintaba mucho, se pintaba bien marcados sus labios. Ahorita se usa y pues se ven bonitos, se ve bonito, pero pues en ese tiempo no se usaba que se pintaran tanto los labios y luego se pintaba muchísimo sus ojos y todo, bien pintadota, ¿no? Entonces siempre en ese tiempo de mi hermana, pues siempre decía que una mujer que se pintaba así, que parecía prostituta. Entonces, esta hermana así le gustaba y le gustaba también vestidos brillosos y todo, así le gustaba vestir a ella.
Y entonces nosotros sí le decíamos, oye, pues a veces una cosa es que te gusten esos colores y todo, pero caes en la vulgaridad. Te ves vulgar. Entonces, ya cuando te ves vulgar, pues ya dice mucho, ¿no? Entonces, con ese afán le decíamos nosotros. Entonces, ciertamente, hermanos, hay que ver, ¿verdad?, cuando nos lo dicen por nuestro bien y cuando nos lo dicen por la envidia, ¿verdad? Entonces, por esta razón, necesitamos insistir mucho en que nos debemos de aceptar como nosotros somos. Y poco a poco, dice, fui aceptándome a mí misma. Hizo falta un buen tiempo para ello, pero ahora mi felicidad es como nunca jamás había creído que llegaría a tener. Al educar a mis hijos siempre les he enseñado la lección que en tan buena hora aprendí y que tan grandes bienes me ha traído. Suceda lo que suceda, aceptar ser uno mismo lo que es y no vivir tratando de ser lo que son los otros. Y lo vemos, cuántas mujeres están haciéndose tantos arreglos, tantas operaciones para parecerse a una persona. Cada quien, y se respeta, tiene su propia libertad y su voluntad de hacer lo que quiere, ciertamente. Pero por eso nosotros distinguimos entre lo normal y lo anormal. Entonces decimos, bueno, eso es anormal, para nosotros es anormal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas, ¿verdad?, que ha de haber detrás de esas personas que no se aceptan. Y sobre todo, hermanos, a veces lo que más nos hace falta en nuestra vida es Dios. Cuando llega el Señor a nuestras vidas, entonces, hermanos, nos empezamos a conocer a nosotros mismos, nos empezamos a aceptar como somos. Y así, de esa manera, pues no sufrimos. A veces hay mucha gente, le da mucha risa a una amiga que le digo, has de creer que ya no sé qué ropa ponerme, le digo, porque tengo una vecina que me acepta nada más con cierta ropa, le digo. Porque a veces traigo una ropa que no le gusta y no me saluda. Se voltea para otro lado y no me saluda. Y a veces cuando le gusta la ropa que yo traigo, hasta me busca la cara para saludarme. Entonces, no digo que no es incómodo, pero a mí me da risa. A mí me da risa la mera verdad, porque imagínate yo, oye, fulanita de tal, pues, ¿qué ropa te gusta más? Para yo, pues, estar siempre con esa ropa preparada para cuando yo salga de mi casa y que tú me veas bien, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es un rollo en el que nos metemos, que a veces tratamos de disfrazarnos, nos disfrazamos, caemos en tanta desfachatez, como dicen por ahí, ¿verdad?, tratar de quedar bien con los demás. No, hermanos, si hay todavía cosas que no nos aceptamos, hermanos, yo les invito a que nos pongamos en la presencia del Señor y aceptemos, y esto ya lo hemos aprendido en algunos talleres, ¿verdad? Y hay que ir al espejo y, pues, ciertamente, Señor, no me gusta esto de mí, no me gusta, como decía una hermana religiosa, tienes que ir al espejo y decirle al Señor, Señor, no me gusta ni mi voz, no me gusta mi voz, pero algo has de querer sacar de ella. ¿Por qué me diste mi voz? ¿Y por qué me dices estos dones y estos carismas? Pues a alguien le va a gustar mi voz, aunque a mí misma no me guste.
mis hermanos, gracias por estar con nosotros. Le pedimos al Señor que les bendiga, que les guarde y sobre todo que nos ayude a aceptarnos nosotras mismas. Que el Señor les bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar esta ofrenda. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.